urbanos que ahí desembocan. La canalización de proyectos de acuerdo a los usos propuestos de suelo. Creación de una red peatonal y vehicular que incluya comunicaciones verticales y horizontales, permitiendo una mayor intensidad y fluidez de la circulación. La inducción de inversiones privadas de acuerdo al anteproyecto propuesto para la remodelación física del centro urbano. Consolidación de los barrios residenciales circunvecinos mediante la renovación y densificación de algunos elementos de equipamiento local, actualmente, desde el momento que se escribe esto, ubicados en el centro urbano. Mejoramiento de la imagen urbana, seleccionando materiales de construcción, estudiando el tratamiento de las fachadas y el mobiliario urbano, forestando calles y plazas, etc., de manera que se integren al paisaje urbano del sitio. Por último, establecer control a las industrias contaminantes localizadas al suroeste del centro urbano, es decir, camino a Santa Fe y la delegación Álvaro Obregón. Según el diagnóstico del que estamos hablando, en los 30 años previos, Tacubaya había crecido de forma anárquica y la personalidad o rasgos del espacio se perdieron. Por ello, la recuperación y mantenimiento del patrimonio histórico-cultural era una necesidad. No se trata solo de reacondicionar antiguos edificios, decía el documento, sino de crear museos, cambiar la nomenclatura de las calles, destacar diversos episodios de la historia de Tacubaya y otras medidas semejantes. El peatón y no el automóvil serían la prioridad con la construcción de senderos, plazas, lugares de descanso y puntos de transborde adecuadamente ubicados. Se requería el rescate de espacios recreativos y de encuentros sociales como la Alameda y la Plaza del Mercado de Tacubaya. Ya casi concluyo. El texto del programa contiene una maravillosa colección de planos. No he visto un documento tan amplio en términos de planos. Tanto de la realidad del territorio en cuestión como de proyección de obras. Constituye sin duda uno de los estudios urbanos más sólidos que se haya realizado. El siguiente paso fue un proceso de investigación de mercado en esta zona que está atrás de mí en la proyección, en la llamada zona de influencia preliminar, llamada el centroide de oferta más importante de esta parte de la ciudad, configurado por una serie de corredores comerciales que ofrecen una amplia gama de productos, tanto básicos como suntuarios, delimitado por el edificio del exarzobispado y la calle del Cisne, al poniente por Vicente Guía y al oriente por la calle de Héroes Anónimos y 11 de abril. Esta zona fue objeto de un estudio estadístico tan pormenorizado que no deja de sorprender a la distancia de casi 30 años. Un equipo de encuestadores, que eran estudiantes, según el reporte, estudiantes de Economía, Relaciones Comerciales y Administración de Empresas, emprendieron un trabajo de campo impresionante, peinando la zona en términos del estudio, como se definió, pues, que implementó un método de vista continua, así dice, de vista continua, o sea, casa por casa, que reportó, entre otros datos, los siguientes: 1.239 casas, 44 condominios habitación, 61 condominios comerciales, 280 vecindades y 45 terrenos baldíos que todavía sobrevivían. El documento, a su vez, reportó resultados que constituyen un corpus estadístico de espacios y servicios comerciales y recreativos detallado. Contiene un sondeo de mercado tan específico que llegó a registrar el precio comparativo de diversos productos que ofrecían los centros comerciales Aurrera y Gigante, entre ellos el precio de, por ejemplo, de un sobre de sopa de pasta. Los libros con los resultados preliminares del programa se publicaron en 1985 y no he localizado reportes posteriores que den cuenta de su conclusión, pero es predecible que el programa haya fracasado a juzgar por los hechos conocidos. El 19 de septiembre de 1985, un sismo conmocionó a la Ciudad de México, que entró en una crisis emocional, económica, habitacional y política sin precedentes, al igual que el resto del país. El presidente Miguel de la Madrid concluyó su gestión en medio del cisma de su partido. La sociedad civil adquirió un protagonismo que ahora se extraña. Mi búsqueda de otras fuentes que den cuenta de la Tacubaya del fin del siglo XX solo dio como resultado un texto de título entre vigoroso y desolador.
el imaginario social de Tacubaya, el cuento de la pérdida. Se trata de un trabajo multidisciplinario de científicos sociales que reflexionan sobre el fenómeno de la juventud, la infancia, la dependencia a sustancias psicoactivas y principalmente el estudio de los escenarios urbanos. No olvidemos que Los Panchitos fue un fenómeno social de los 80 y principalmente en el estudio de los escenarios urbanos en los cuales se despliega la experiencia de ser joven, que muchas veces se etiqueta de riesgo, pecado o amenaza o enfermedad, dice el texto. Particularmente llamó mi atención el primer artículo de carácter etnográfico, cuyo autor describió la siguiente apreciación que ustedes valorarán. Sobre la geografía denominada Tacubaya, late un corazón apenas perceptible y se escucha un rumor venido de muy lejos, entre líneas, expresa la memoria de sus habitantes. La Tacubaya de la historia oficial poco tiene que ver con la historia de la Tacubaya contemporánea, contada por boca de sus gentes. Los portavoces de una memoria colectiva que actúa por su propia palabra. Pero entre ambas Tacubayas, la oficial y la relatada por sus habitantes, se gesta el crisol de una sola mirada, las sombras del olvido que corroen los muros de la memoria. Es el recuerdo de los edificios viejos, es el silencio de las personas que dejaron de escucharse junto a otras personas y es la presencia anónima de los grupos sociales que ilustran la fragmentación articulada de segmentos de una comunidad destrozada en pedazos por el proceso de urbanización. Quiero decir que ya no encontré, que no quiero decir que ya no haya habido planes de Tacubaya. Probablemente los hubo, pero o no están publicados o están en los archivos de las delegaciones. Y aunque este último texto es bastante desolador, yo quisiera pensar que habrá o hay ejercicios de imaginación muy importantes, o que, por ejemplo, esta convocatoria del nuevo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de la consulta de proyectos, habilite o rehabilite y reanime a la población a revisar su espacio, a hacer propuestas contundentes en diversos aspectos, y que esta Tacubaya que parece en esta última nota muy desolada, yo no creo que esté tan desolada. Yo creo que ahí late un espíritu de colonia, de barrio, de tradición que otras delegaciones no tienen, y que sería muy interesante que, voy a decir como Celia con el representante de la delegación, que estos documentos que se generen en esta nueva consulta sean parte de una difusión que nos hable y que nos digan los historiadores del presente y del futuro cómo se repensará Tacubaya en estos tiempos y cómo esta tradición, pues, de participación social se reactive. Muchas gracias. Se lo dice al delegado. Y damos las gracias a Graciela, que pues su ponencia tiene la mano de la investigadora, siempre buscando cosas novedosas y bien interesantes y necesarias para la Tacubaya. Todo esto que acabamos de oír, el delegado tiene que enterarse, por favor. Bueno, pues ya nos vamos a comer, ¿o qué hacemos? A ver, ¿quién? ¿Preguntas? A ver, por favor. Nada más 4. Sí, pregunta y sí invitación. El último texto que nos menciona la compañera es el texto de la comunidad terapéutica Ama la Vida, una servidora, Graciela Ramírez,
parte del equipo actualmente. El proyecto Cultura Patrimonial para el barrio de Tacubaya, hagan de cuenta que es el capítulo siguiente de donde nos dejó nuestra muy estimada Graciela. El proyecto habla de darle voz a los migrantes de la plaza. Tenemos una plaza con 9 a 12 lenguajes vivos cada 8 días. El proyecto habla de darle voz a la ciudad perdida de Tacubaya, de no creernos patrimonios. Estamos cansados, la gente de Tacubaya, que vengan externos y digan: yo fui de los Panchitos y de ahí vivan, o yo estuve en la ciudad perdida y de ahí vivan. El señor Bonet va a estar en la ciudad perdida. El doctor Mancera tiene conocimiento de este proyecto que se llama Tacubaya Barrio Terapéutico, que habla precisamente de lo que ustedes han estado planteando, y seguimos nuevamente haciendo ahorita el asunto. Vamos a acercarnos a este equipo porque si no, no vamos a poder emerger. No basta el dinero, no basta la política. A nosotros en UNESCO, cuando fuimos como vecinos, nos recomendaron: primero consigan entrar al programa operativo de la delegación, consíganse recursos, y la triste historia que hoy les comparto es sí, para hablar de los pobres de Tacubaya, de los singos de Tacubaya, para eso sí conseguimos 5,5 millones, que la administración anterior se los acaba de llevar. Nos dejaron sin 5,5 millones y vamos a volver a reiniciar, no importa, así son estas historias, vamos a volver a reiniciar. Buenas tardes, igual que mi compañera Graciela, soy de Tacubaya, y retomando el tema que usted comentó, es muy interesante, pero solamente se habla de la mitad. Todo el mundo habla de los Panchitos de la mitad, pero no hablan de la otra mitad, es decir, la contraparte, que eran los foros de la Prepa 4 y que formaban el grupo de los UCO. Yo viví 30 años, soy originario de eso, y les puedo decir que hay gente de las historias que se cuentan los Panchitos de la mitad es cierta, es una fantasía. Soy originario de ahí, tengo compañeros y amigos que en su momento formaron parte y que ahora son grandes profesionistas, y que bueno, al final de cuentas, pues ahí va, ¿no? Tomando el tema de los proyectos, sí hay proyectos, como dice la compañera, la administración pasante se llevó 5,5 millones de pesos, pero no solamente eso. Nosotros abrimos puertas con la Embajada de Francia, porque la plaza de Cartagena, conocida mejor como la Charles de Gaulle, estuvo con nosotros, quiso hacer inversión, y el señor delegado y su grupo no nos permitió. Es decir, se quiere hacer un proyecto similar a la feria que tienen ellos en París, y que estaban dispuestos a hacer la inversión. Esperamos que en esta administración que viene hoy nos ayude, pero que nos ayude también evitando grupos políticos que manejan esto, que también están, desgraciadamente se lograron colar a participar o a querer participar con el delegado, con el nuevo delegado. Tal vez él no lo sepa, pero esos mismos que están participando hoy, vehementemente en su momento lo hicieron con el gobierno pasante, y después se encargaron de echar abajo esos proyectos. Ojo, nosotros como vecinos intentamos rescatar esos espacios a través de la participación de los vecinos, del gobierno y demás. Lamentablemente siempre se anteponen intereses que no permiten eso. Yo sí quiero comentarle que sería importante pueda usted tener acceso a esos documentos, que nosotros inclusive tenemos copia, tenemos propuestas. Están el nuevo jefe de gobierno está enterado, el licenciado Romo también está enterado, y esperamos contar con esa participación de manera muy loable, y de que se pueda certificar en beneficio no solamente de los vecinos, sino de los que circundamos todo Tacubaya. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues agradecemos la presencia de todos los que estuvieron. Los esperamos mañana. Mañana también varios investigadores van a narrarles sus investigaciones, que las han sacado de archivos, de bibliotecas, de entrevistas,
y van a ser muy interesantes. Nos vemos mañana, jóvenes. Gracias.